Bien, saludos a todos. Vamos a iniciar con esta clase. Esta clase tiene que ver con la clase número 3, correspondiente a la medición de propiedades termodinámicas. Bien, entonces vamos a explicar un poquito de qué se va a tratar esta clase. Primero, esta clase va a tratar básicamente de explicarles a ustedes sobre las tres propiedades fundamentales que existen en termodinámica, que son la densidad o volumen específico, la temperatura y la presión. Son estas tres propiedades las más importantes. ¿Por qué? Bueno, porque estas propiedades se pueden medir fácilmente. El volumen, que se puede medir simplemente conociendo las diferentes dimensiones de un sistema. Vamos a vamos a iniciar a la 1, 2 y 3. Bien, saludos a todos. Gracias por estar aquí presente en este curso de termodinámica 1 y termodinámica general también, porque aplica para ambos. Esta es la clase número 3 correspondiente al curso y va a tratar el tema específico sobre las propiedades termodinámicas y su medición, es decir, cómo medimos las propiedades termodinámicas. Dentro de ellas vamos a explicar específicamente tres propiedades que son la densidad o volumen específico, la temperatura y la presión. Estas tres propiedades termodinámicas son de gran importancia por el hecho de que pueden ser medidas fácilmente. Vamos a iniciar primero con el volumen específico, que es la cantidad de volumen sobre la masa de un sistema, y luego pasaremos a la medición de la temperatura, que a definir la temperatura, diferentes escalas, cómo se utiliza la temperatura, cuáles son los equipos, los dispositivos que se utilizan para medir temperatura, cuál es la importancia de la temperatura en los diferentes procesos y sistemas en termodinámica. Luego pasaremos al estudio de la presión, qué es la presión, cómo se puede medir la presión en un sistema, cuál es la importancia que tiene la presión desde el punto de vista de medición de presión en procesos, en estados, y evidentemente cuáles son los dispositivos que se utilizan para medir la presión. Entonces vamos a ver diferentes tipos de presión, que es presión hidrostática. Vamos a ver la presión que se ejerce en el interior de un arreglo pistón-cilindro, y también vamos a poder entender sobre las unidades de presión, evidentemente, cómo nosotros obtenemos los diagramas de cuerpo libre para poder calcular la presión. Y bien, con ese tema igual vamos a desarrollar después algunos problemas, ejercicios para que ustedes practiquen. Bien, ok, entonces dicho esto, vamos a iniciar con la clase. Aquí tenemos la definición del tema, medición de las propiedades termodinámicas. Entonces, de las propiedades termodinámicas nos permiten identificar las características de un sistema. Para conocer los valores cuantitativos de las propiedades, podemos medir algunas de ellas y calcular las demás, o bien obtenerlas en tablas, figuras y diagramas. Iniciando con el volumen específico. El volumen específico es la relación que tenemos entre el volumen de un sistema y su masa. La relación, como pueden ver acá, es B sobre M, donde B lo vamos a medir en metros cúbicos para el sistema internacional y M en kilogramos. El inverso del volumen específico es la densidad. Y la densidad, saben que es la masa de una sustancia por unidad de volumen. Hay una cantidad muy interesante que es la densidad relativa, que esta es la densidad de cualquier sustancia cuando la dividimos por la densidad del agua.
es decir, que es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Bien, la segunda propiedad es la temperatura. Este es uno de los parámetros más importantes en cualquier proceso industrial. Entiéndase aplicaciones como la generación de potencia en plantas termoeléctricas. De hecho, la circulación en el cuerpo humano, el análisis del clima y en la meteorología, el tema de metalurgia. Bien, esta es una propiedad que es bastante útil y nos indica el comportamiento de los procesos en las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué es la temperatura? Si nosotros definimos el término, es una propiedad termodinámica que va a medir el grado de calentamiento o frío de un objeto, de una sustancia o un sistema termodinámico. Dice que la variación de temperatura se relaciona al grado de actividad molecular de una sustancia. A mayor movimiento de las moléculas, mayor sería la energía que absorben y, en consecuencia, incrementa la temperatura de la sustancia. En ese sentido, podemos decir que la temperatura es una medida del promedio de la energía, de la energía cinética de las moléculas en una sustancia. Ahí pueden ver en el gráfico cómo esto se aplica en un sistema. Lo que se indica en cada uno de las figuras es que a mayor movimiento de las partículas, de las moléculas, mayor será la temperatura. Y las flechas en el ejemplo lo que indican es mayor velocidad de las moléculas. Mayor velocidad, entonces mayor temperatura. La aplicación de la temperatura la podemos ver en diferentes áreas, como había mencionado antes, en la medición de temperatura para el control del clima o la meteorología, para control de alimentos, control de sistema de conservación de alimentos, para el control de funcionamiento de los motores de combustión interna, por ejemplo, en vehículos, y en control de procesos industriales como la metalurgia. Para todos estos procesos es de suma importancia la medición de la temperatura. Hablando un poco de las escalas de la temperatura, nosotros usamos básicamente en nuestro diario vivir las escalas de temperatura de Celsius y Fahrenheit. Recordando que para el sistema inglés la unidad de temperatura es el Kelvin. Entonces, como pueden ver, el Celsius, que también se llama centígrados, se llama centígrado porque se dividen en 100 unidades iguales, como pueden ver aquí en el gráfico. 100 divisiones tiene una escala de temperatura de Celsius, y cuando la equiparamos al Fahrenheit, que tiene 180 divisiones, el 0 del Celsius viene siendo el 32 del Fahrenheit y el 100 del Celsius viene siendo el 212. Esos valores, tanto el 0 como el 100, fueron referencias que se colocaron en su momento. El 0 para el punto de fusión del agua, y el 100, el 0 para el punto de evaporación del agua, y el 100 para el punto de congelación del agua o solidificación del agua. Esos fueron los valores que se tomaron en el siglo XVIII. Sin embargo, notamos después que esta temperatura, tanto de fusión como de congelación del agua, tenía que ver con la presión a la que se encontraba el sistema, es decir, la presión atmosférica. A diferentes presiones atmosféricas, diferentes valores para estos puntos. Para el Fahrenheit, lo que se determinó fue 32 grados del 0, es el punto de congelación. El 0 del Fahrenheit era el punto de congelación de una salmuera, que era 0 grados Fahrenheit, y el otro punto que se consideró fue
temperatura del cuerpo humano, que eran aproximadamente unos 37 grados Celsius, y era el 100 grados Fahrenheit. Entonces el 0 era la salmuera y el 100 era la temperatura del cuerpo humano. Luego, entonces se desarrollaron lo que eran las escalas absolutas. Las escalas absolutas lo que hablan es del 0 absoluto, y en estas escalas no tendremos temperaturas negativas. Como pueden ver, tanto en el Celsius como el Fahrenheit podemos tener temperaturas negativas, mientras que en escalas absolutas como el Kelvin no hay temperatura absoluta. De hecho, el 0 es la temperatura más baja que puede alcanzar cualquier sustancia, y ahí pueden ver las relaciones, que para 0 grados Celsius tendríamos unos 273 grados Kelvin, y para 100 grados Celsius serían 373 grados Kelvin. Las divisiones son igual que el Celsius, son 100, por lo tanto se puede utilizar el Celsius en esta escala del sistema internacional. Y la relación que existe, por ejemplo, entre el Celsius y el Fahrenheit es esta. Las escalas relativas. El 212 representa el 100 grados Celsius y el 32 representa el 0. Como pueden ver, 212 menos 32 son 180 y 100 menos 0 son 100. Esta división da 1.8 grados Celsius, y 1.8 grados Celsius sería el factor de conversión de la temperatura. A ver. El 1.8 sería el factor de conversión entre Fahrenheit y Celsius. Sin embargo, como podemos apreciar acá, el grados Fahrenheit no comienza en 0, sino en 32 grados. 32 grados Fahrenheit es cuando inicia la escala de Fahrenheit. Si yo quiero hacer una conversión entre Fahrenheit y Celsius, tengo que sumar ese factor, que es 1.8 grados Celsius sobre Fahrenheit, más sumarle los 32. Y esa es la relación que existe entre la temperatura de Fahrenheit y Celsius. Bien, aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver, 32 grados Celsius. Así, para convertir, usamos el factor más la suma de los 32 grados. Bien, entonces estamos aquí todavía. Entonces tenemos acá que las escalas absolutas de temperatura, como dijimos, la temperatura está relacionada al movimiento molecular. Teóricamente existe una condición en la que los movimientos de los moleculares son nulos. Es una zona tan fría que las moléculas detienen su movimiento. Entonces esto se le conoce como el 0 absoluto, que es cuando la energía cinética se hace 0 y corresponde a la temperatura más baja que puede alcanzarse. Y la temperatura de 0 absoluto para la escala del Celsius, de la escala absoluta de Kelvin, es menos 273 grados Celsius. Ahí se consigue el 0 absoluto. Bien, entonces luego tenemos que la escala absoluta de temperatura, aquí hay un ejemplo de cómo convertir. Dice 0 Rankine. El Rankine es la escala absoluta para el sistema inglés, es la otra escala absoluta. Entonces, para las operaciones que involucran Rankine y Kelvin, tenemos aquí un ejemplo. ¿Cómo convertimos la escala absoluta de 0 grados Celsius y 32 a temperatura absoluta? Y ahí tenemos las relaciones. Ustedes pueden revisar este ejemplo de su clase. Bien, otro concepto que tenemos son los intervalos de temperatura. Muy importante esta parte, y es que los intervalos de temperatura no utilizamos la
fracción, o usamos solamente la fracción de compresión y no usamos el inicio o la temperatura de 32, o el valor de 32, simplemente utilizamos el factor de conversión, y aquí tenemos un ejemplo para ello. Si yo quiero convertir 50 Fahrenheit a Celsius, entonces aquí puedo ver cómo yo puedo usar, aquí lo que quiero convertir es 30 Celsius a Fahrenheit, que es acá, aquí lo tengo señalizado. Yo quiero convertir eso a Celsius y sumarlo a una temperatura inicial de 50 Fahrenheit. Entonces yo sumo esos 50 Fahrenheit más los 30 Celsius por el factor de conversión, y esto me da los Fahrenheit. De hecho, aquí dice que no cometí el error de sumar los 32. Esto es la forma incorrecta. Bien. Ok. Bueno, ya llegando hasta acá, nosotros podemos ver o pudimos apreciar cómo nosotros trabajamos con lo que es la temperatura, cuál es la definición de temperatura, qué es la temperatura absoluta, cuáles son las escalas relativas de la temperatura, y cómo se utilizan los diferentes factores de conversión entre temperaturas. Dicho esto, y habiendo dicho también anteriormente de que la temperatura es una propiedad de suma importancia en los procesos de termodinámica, entonces vamos ahora a entender cómo nosotros podemos medir la temperatura. La temperatura se puede medir con diferentes tipos de instrumentos en los cuales se utilizan diferentes métodos de medición para medir esta temperatura. Vamos a iniciar por lo más básico, que son los transformadores, los termómetros bimetálicos. Estos utilizan dos metales de composiciones diferentes, y cuando ambos juntos se someten a una temperatura, hay uno que se dilata o se contrae y hace que el otro gire, como pueden ver acá. Hay dos metales de diferentes composición, hay uno que se enrolla y este hace que otro gire, y sobre ese que se enrolla se coloca una aguja, y esa aguja va a una escala que va a ir midiendo la temperatura. Este termómetro es muy típico en zonas de temperatura donde no se requiere tanta precisión, aunque son bastante precisos, pero no se requieren tanta precisión, y en áreas donde normalmente se necesita visualización de los procesos en la parte exterior, que pueden estar expuestos a lluvia, polvos y otros tipos de condiciones ambientales. Por otro lado, tenemos lo que son los detectores de temperatura resistivos, que estos son los RTD. Aquí lo que se hace es que se coloca una especie de bobina en la fuente de calor y se le somete una diferencia de potencial o un voltaje. A la bobina lo que se hace es que se hace circular una corriente. Esta, cuando está en efecto de temperatura, puede variar la resistencia de esta bobina y a la vez varía la corriente. Y esta corriente entonces será proporcional, evidentemente, a esa resistividad, y en base a esto nos daría la temperatura. Otro dispositivo son los termopares o termocuplas. Los termopares son dispositivos que utilizan materiales de diferentes composiciones, y estos normalmente se unen en la punta, y esta punta se somete a una fuente de calor. Lo que pasa es que cuando se somete esta punta a una fuente de calor, dos materiales diferentes no se van a generar una diferencia de potencial o un voltaje, y este voltaje va a ser proporcional a la temperatura sensada. Hay diferentes tipos de materiales que se utilizan para esta aplicación, y en base de hecho a estos materiales podemos tener rangos de temperatura diferentes. Existen termómetros tipo K, tipo P, tipo K, tipo M, en fin, diferentes tipos de termómetros basados en este principio. Estos termómetros son de mucha aplicación en procesos de alta temperatura y procesos que conllevan mucha
mucha exposición a dilatación y contracción de los materiales por variaciones de temperatura. De hecho, ellos pueden ser, como pueden ver en la figura, pueden ser del tipo sellados, del tipo aislado, también puede ser del tipo desnudos, abiertos, en fin, pero sí son de bastante utilidad, se usan mucho en la automotriz, igual que los RTD, y son de gran importancia y de gran uso en la industria. Bien, otro tipo de termómetros, ya hemos explicado tres diferentes. Uno son los termopares, como repaso. Otros son los resistivos, que se usan con una bobina, una resistencia. Y los otros son los bimetálicos. Por último, teníamos que explicar los infrarrojos, que estos se aplican bajo la ley de transmisibilidad de Stefan Boltzmann, donde no hay contacto directo con la fuente, y esto utilizan un espectro de onda, de frecuencia, para medir la temperatura en base a la ley de Stefan Boltzmann. La aplicación de esto la tenemos en las pistolas infrarrojas que podemos utilizar para medir temperatura. Estos miden en altos rangos de temperatura, y lo más importante que tienen es que no necesitan un medio físico para medir esta temperatura. Por eso son de vital importancia en procesos en donde no es permitido tener una proximidad a la fuente de calor. Bien, entonces, habiendo dicho esto, la mayoría de los termómetros se basan en la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es la primera ley que vamos a estudiar acá, y esta ley lo que dice es que si yo tengo un cuerpo A que está en una temperatura igual a un cuerpo B que está en otra posición, si el cuerpo A está a la misma temperatura que el cuerpo B y el cuerpo B está a la misma temperatura que otro cuerpo C, entonces podemos decir que el cuerpo A y C también están a la misma temperatura. Este es el principio que se utiliza para la medición de temperatura. Bien, habiendo terminado con esta parte de la temperatura y la primera parte, vamos a dejar esta parte de presión para el siguiente video, que entiendo que va, para no hacer tan extenso este video, por lo que yo creo que vamos a parar ahora en este momento y seguimos con otro video específicamente con la presión. Ya aquí con este video vamos a ver toda la aplicación de la presión, todas las formas de medición de la presión, y también tenemos que ver algunos ejercicios acá. Por eso vamos a separar el video en dos, y que es el primero del volumen y la temperatura, lo dejamos separado del video de la presión. Muchas gracias por la atención, y espero que revisen primero el material, luego se soporten con la visualización de este video documental, y luego traten de utilizar su texto para cualquier documentación adicional y mejor comprensión del tema. Muchas gracias, y espero que le haya servido de provecho este curso, o este tema, perdón. Muchas gracias.